arteria, ¿ya? Aquí tenemos un aneurisma. Incluso la forma más frecuente es esta, ¿no? Es un saco ciego. Incluso se le llama aneurismas saculares. Saculares, en forma de saco. Este es un aneurisma de la bifurcación de la arteria cerebral media. ¿Ya? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda, ¿no? Ajá. Entonces, los aneurismas existen hasta en un 5% de la población, pero tenemos una proporción de rotos y no rotos de 1 a 1. O sea, hay de 100 personas, 5 tienen aneurismas y 2 de ellas pueden romperse. ¿Cómo? Ah, ya. Entonces el 50% se rompe en algún momento de la vida. En personas asintomáticas puede ser 1 o 2%. Y hay referencias de que las rupturas pueden ser hasta de 0.05% por año. Es más frecuente en mujeres, ¿ya? Sobre todo en mujeres que sobrepasan los 45 años. En cambio, el traumatismo encefalocraniano es más frecuente en hombres jóvenes. Entonces, tenemos un riesgo de sangrado anual del 1%. Cuando hay varios aneurismas, ese riesgo aumenta al 6.8%. Bueno, entre 30 y 65 años, generalmente, estos aneurismas no es que uno nace con el aneurisma, sino que hay un componente genético familiar que hace que la arteria con la que uno nace tiene puntos que son débiles. Y la mayoría de veces es familiar. Hasta un 20% de los familiares hasta el segundo grado pueden tener aneurismas cerebrales. De cada 10, 2. ¿Ya? Generalmente son mujeres. Entonces tenemos, uno nace con la arteria débil genéticamente, pero la circulación de la sangre hace que esa zona débil que no tenía aneurisma empiece a formar un saco que va creciendo. 2 milímetros, 4 milímetros, 7 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros. Generalmente los aneurismas se rompen en los 7 milímetros. ¿Ya? Entonces, si yo encuentro un aneurisma de 5 o 6 milímetros que no está roto, tendría que operarlo. No roto, porque se va a romper. Y también la única enfermedad que se ha encontrado asociada a la ruptura de aneurismas cerebrales es la hipertensión arterial. Hicimos un estudio de más de 200 pacientes con aneurismas rotos y la única enfermedad que tenían en común todos era hipertensión arterial. Muchos de ellos no controlados. Pero es lógico, porque si estamos hablando de que el paciente nace con la pared débil, y esa pared débil con la circulación va a ir formando el saco, una paciente que tiene presión arterial alta que no se está controlando tiene un riesgo aumentado de formar el saco y de romper el aneurisma. Entonces, si yo encuentro una paciente con un aneurisma de 2 milímetros, lo primero que hago es mandarle al cardiólogo que controle la presión arterial, que disminuya la sal, y lo voy controlando cada 6 meses o cada año. Si ya llega con un aneurisma de más de 5 milímetros, le tengo que proponer una cirugía de aneurisma no roto. No es lo mismo operar un aneurisma roto que un aneurisma no roto. Mucho más fácil es operar un aneurisma no roto. ¿Cuál es la diferencia? El sangrado y el edema cerebral que trae la hemorragia subaracnoidea. Entonces, miren, cuando ya se produce el HCA, muchas veces en los centros médicos hablamos con siglas, ¿no? Y entonces es común decir en un servicio de neurología o neurocirugía el paciente del HSA. Y HSA significa hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Y generalmente nos referimos al paciente con HCA no para los pacientes con HCA por TEC, sino a los pacientes con HCA por aneurismas rotos.
Entonces, miren, hasta un 15% de los pacientes fallece antes de llegar al hospital. O sea, de 100, 15 fallecen antes de llegar al hospital. 10 más fallecen en los 3 primeros días. Hasta el 50% fallece en el primer mes si es que no se hace nada. ¿Ya? Tiene un promedio de mortalidad hasta un 67%. ¿La mortalidad es alta o no? Sí. Mira, y no solamente esta enfermedad se ensaña con la vida, sino también con las funciones del paciente. Porque de los que sobrevive, 30% tiene discapacidad moderada severa, y ahí se incluye el estado vegetativo persistente. Y hasta un 66% de los pacientes con clipaje exitoso, luego que se ha roto, no estoy hablando de los aneurismas que no se han roto, hasta un 66% de pacientes con una cirugía exitosa del aneurisma roto nunca recuperan la misma calidad de vida de los que sobreviven, Y es alta la cantidad de pacientes que no recuperan la misma calidad de vida después de un aneurisma roto. Y hay un porcentaje de pacientes, hasta un 31%, que nunca es operado ni tratado porque ya llega en mal estado. Son los pacientes que llegan en grado 3, grado 4 y que ya no hacemos nada más. Entonces, si algún familiar de ustedes o alguna amistad le encuentran un aneurisma no roto, ¿le dicen que lo deje ahí? No, que se hagan los estudios, que vea un neurocirujano, que si tiene que operarse, que se opere. Porque la probabilidad de sanarse con un aneurisma no roto es casi del 100%. Sanarse con un tratamiento del aneurisma no roto. Y si se rompe, si se rompe y sobrevive, la más alta posibilidad que tiene es quedar con estado vegetal. Pero si se supone que la enfermedad es por defectos, no de la pared, ¿será que vuelve a salir de nuevo? Es que puede volver a salir de nuevo. O sea, tú solucionas el primer aneurisma, pero tienes que estarlo controlando cada cierto tiempo si aparece un aneurisma en otra zona. Claro. Y tienes que pedirle que controle la presión arterial. Entonces, el paciente nace con una arteria cerebral que contiene menos capa elástica, generalmente la carótida. Las capas están muy disminuidas, menos cantidad de tejido muscular en lo que es la arteria, en la pared de la arteria, una capa adventicia que es delgada, y eso es como nace el paciente. Por eso le digo que de cada 10 familiares hasta el segundo grado, 2 pueden tener aneurisma. Y bueno, aquí es un espécimen cadavérico, ¿no? Un aneurisma grande. Y este era un aneurisma operable, porque así, viéndolo bien, esto es la comunicante posterior y este es un aneurisma de la comunicante posterior, que es accesible. Sí. Que es accesible. Estudios. Hay una predisposición genética, aunque también existen aneurismas en familias que nunca ha habido antes o no. Existen los aneurismas traumáticos que son muy infrecuentes y los aneurismas picóticos también son muy infrecuentes. Entonces, la presentación, cuando ya se produce un aneurisma que no está roto, no da síntomas. No da ningún síntoma. Solamente por el hecho de saber que hubo un antecedente familiar se tendría que hacer un estudio. Un aneurisma no roto da una cefalea que no es específica. Hay aneurismas gigantes que pueden producir isquemias o accidentes isquémicos transitorios. Hay aneurismas gigantes que pueden producir efecto de masa, que no es lo frecuente. Pero un aneurisma, cuando se rompe, lo que presenta es la hemorragia subaracnoidea. Las localizaciones generalmente supratentoriales. ¿En qué zona es esto? En el polígono de Willis. En el comunicante anterior 30%, comunicante posterior 25% y arteria cerebral media 20%. En el sistema vértebro-basilar, que es infratentorial o fosa posterior, máximo llega a un 15%, son infrecuentes. Pueden existir múltiples hasta en un 20 o 30% de casos. Tampoco es frecuente. Bueno, los aneurismas no frecuentes.
Y tenemos la hemorragia subaracnoidea, cuyos síntomas son cefalea, que está presente en el 97% de pacientes. Tiene que ser una cefalea súbita e intensa, incluso en los libros de medicina mencionan que es una cefalea que el paciente refiere como nunca antes ha tenido. No es una cefalea que la pueda comparar con cefaleas anteriores que haya presentado. También existe un grupo de pacientes en un 30-60% que hasta 2 semanas antes existe una cefalea centinela. Una cefalea como nunca se ha tenido 2 semanas antes de que el aneurisma tenga una ruptura fuerte. Y eso se refiere a que el paciente tiene un sangrado mínimo 2 semanas antes. Y después de ahí viene el sangrado súbito, el sangrado masivo, ¿no? Y esos son lo que se llama cefalea centinela, que mira que es frecuente. Es frecuente. El paciente tiene 2 semanas antes un dolor de cabeza intenso que le pasa, pero que no le altera las funciones neurológicas. Tenemos vómitos explosivos con HSA, con hemorragia subaracnoidea, alteración de la conciencia y fotofobia. Algo característico de la hemorragia subaracnoidea por aneurisma es la fotofobia. El paciente puede estar despierto, pero quiere que le cierren todas las ventanas de su habitación en el hospital o en la clínica. No puede tener luz, no soporta la luz. Entonces tenemos cefalea con estas características, vómitos explosivos, alteración de la conciencia y fotofobia. Tenemos escalas para ver eso, ¿no? Cuando un paciente presenta la hemorragia subaracnoidea, una escala de Han y Hess es cómo el paciente está llegando a la emergencia. Puede estar llegando con cefalea mínima o sin cefalea ya, que es grado 1. Puede estar llegando con cefalea moderada severa, con rigidez de nuca. Recuerden también, la hemorragia subaracnoidea trae fotofobia y trae rigidez de nuca. Pero puede no tener déficit neurológico. Y después puede llegar con letargo, estupor y coma. ¿Y esto por qué es importante? Porque hemos dicho, si el paciente en el TEC, igual que en el TEC, si el paciente llega más grave, su pronóstico es peor. Si el golpe ha sido más fuerte, el pronóstico es peor, es lógico. Y estos síntomas del paciente también se refieren a la cantidad de sangre que se ha esparcido, se ha derramado, ¿no? Si un paciente llega con un Han y Hess, o sea, síntomas mínimos, grado 1 y 2, el paciente tiene que operarse del aneurisma dentro de las primeras 48 a 72 horas. O sea, es un paciente que se puede recuperar. Son los pacientes que tienen mejor pronóstico, aún se haya roto el aneurisma y tenga que entrar a una cirugía. En cambio, los pacientes que son Han y Hess 4 y 5 son los pacientes que tienen mucho sangrado, mucho edema y no está tan recomendado operarlos inmediatamente. Son los pacientes que se espera un tiempo, generalmente de 2 semanas, para operarse. Y generalmente antes de esas 2 semanas fallecen. Generalmente antes de esas 2 semanas fallecen. Es que son pacientes que tienen mucho edema y mucha... Si uno va a entrar a una cavidad pequeña con un microscopio y a buscar un aneurisma que es de 5 milímetros o de 7 milímetros, cuando tienes mucha sangre y mucho edema no lo puedes encontrar. ¿Ya? Y aparte que estos pacientes están en un estado neurológico que se considera que ya no es recuperable. Estos pacientes son los pacientes que van al estado vegetativo persistente. Estos pacientes que llegan en peor condición, igual que en el TEC, hemos dicho. Pacientes que llegan en peor condición a la emergencia después de un traumatismo encefalocraniano son los pacientes que se operan más rápido, son los pacientes que tienen más tiempo en el hospital y son los pacientes que con más frecuencia fallecen. Y en hemorragia subaracnoidea igual. El paciente que llega en mejor condición se le tiene que prestar toda la atención como para operarse en las primeras 48 a 72 horas. Abrir el cráneo y clipar el aneurisma. En cambio, si ya llega en Han y Hess 4 o 5, hay mucho edema, mucha sangre. Se prefiere esperar a que la sangre un poco se diluya o se reabsorba, generalmente 2 semanas, y entrar a una cirugía. Entonces los estudios que nos permiten diagnosticar un aneurisma cerebral, y vamos a decirlo de lo que es más borroso a lo más nítido, sería primero la angioresonancia. La angioresonancia no necesita contraste.
Es un estudio que es un poco borroso, pero nos permite diagnosticar aneurismas cerebrales. La angioresonancia sin contraste. El estudio que continúa es la angiotomografía con contraste. Es más nítido. Algunas angiotomografías son igual de nítidas que el estudio principal. ¿Ya? Muchas veces hemos operado pacientes en las emergencias con solamente angiotomografías con contraste, cuando son hechas en máquinas que son nítidas. Y el estudio de elección es la angiografía con sustracción digital, lo más nítido. La angiografía con sustracción digital o panangiografía cerebral. Ese es el estudio más nítido, pero muchas veces no se cuenta en todos los centros. Y también es un estudio que lleva riesgo. Y el paciente tiene que estar internado para hacerse, es más difícil conseguir una cita y todo. Por eso le digo que muchas veces operamos con solamente angiotomografías cerebrales con contraste. Pero el estudio de elección es la angiografía por sustracción digital o panangiografía cerebral. Miren, en una tomografía, ¿esto es lado derecho o izquierdo? Derecho. Esta es la derecha. Esto es la hemorragia subarachnoidea, miren. Esto es diferente a la hemorragia subarachnoidea del traumatismo cefalocraneano. Aquí tú ves alrededor del tronco encefálico, aquí un poquito que se insinúa hacia el valle de Silvio, por acá también un poquito a la cesura interhemisférica, pero sí rodeando el tronco encefálico. Esto es un sangrado leve. ¿Y esto? Severo, con hidrocefalia, mira, con tronco hipodenso. ¿Ya? Incluso podría decirse con una isquemia troncoencefálica. Y con bastante edema. Este paciente generalmente son los que llegan con Hanniges 4 o 5. Y estos pacientes son los que llegan con Hanniges 1 y 2. Pero miren cómo la hemorragia subarachnoidea es muy parecida en su localización. Mira, alrededor del tronco, los valles silvianos, la cisura interhemisférica frontal, solamente que esto es más sangre. Muchas veces en servicios de emergencia, en pacientes mujeres que llegan con cefalea, cuando no tienen el ojo entrenado para ver la sangre, se les pasa. Y como el paciente llega con Hanniges 1, o sea, casi sin mucho dolor de cabeza, le ponen algo para el dolor y dicen tomografía normal y lo mandan a su casa. Y en su casa muere. ¿Ya? ¿Y qué era? Un aneurisma roto que había sangrado poco. Ha pasado. Y yo creo que no pocas veces. Eso es un sangrado severo también, la misma localización alrededor del tronco, los valles silvianos. Esto es una panangiografía cerebral, el estudio de elección. Una angiografía por sustracción digital y este es un aneurisma a nivel de la comunicante anterior. ¿Ya? Esta es la carótida, cerebral media, bifurcación de la cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior, cerebrales anteriores. Ese es el estudio de elección. Angiografía por sustracción digital o panangiografía cerebral. Y esto, bueno, esto me van a disculpar, pero es una imagen de hace muchos años, tengo que actualizarla. Pero mira, aquí está el mismo aneurisma, pero esto era las imágenes de la angiotomografía cerebral con contraste. Eran, porque ahora las imágenes son muy parecidas a estas ahora, son más nítidas ahora. Pero se representaban las estructuras vasculares así. ¿Esto qué estudio es? Resonancia. La angiografía por sustracción digital o panangiografía cerebral. Esto sí necesita contraste, me pide decirles. Esto es con contraste. Y con mucho contraste y con mucha radiación. Por eso que salen nítidas. Entonces aquí tenemos un aneurisma. ¿En qué arteria? Este es de la basilar. No. ¿No? ¿A carótida? Carótida. Ya les voy a quitar las preguntas de anatomía. Oh.
Entonces es un aneurisma, miren, sacular, ¿no? En forma de saquito. Y eso sangró. Bueno, y nuevamente me disculpan el mismo aneurisma, pero aquí se ve medio borroso, pero ahora es más nítido. ¿Ya? Ahora es más nítido. Este es este. Aquí tenemos un aneurisma de comunicante anterior y miren el sangrado. Por su localización es más hacia la frente, pero igual hay sangrado en el valle silviano y sangrado alrededor del tronco. Tomografía. Esto es la angiotomografía, la que es un poco más moderna. ¿Ya? Esto también es una angiotomografía con contraste. Esto es una angiotomografía, otro aneurisma. Pacientes que solamente hemos operado con angiotomografía. Ahora son más nítidos los estudios. Entonces, una cirugía temprana hasta el tercer día previene el resangrado y permite que el paciente tenga tratamiento. ¿Qué es lo que produce la hemorragia subaracnoidea? Vamos a ver aquí. Miren esta palangiografía, ven que estas arterias son gruesas, ¿no? Sí. Y en cambio en esta palangiografía, miren, las arterias son delgaditas. Eso, la irritación de la hemorragia subaracnoidea a las arterias produce vasoespasmo. Vasoespasmo. La irritación que causa la hemorragia subaracnoidea del aneurisma a las arterias produce que la arteria se disminuya su calibre y eso se llama vasoespasmo. Eso produce infartos cerebrales y produce secuelas. Y no operar el aneurisma puede producir que vuelva a sangrar y produce la muerte, como esa paciente que la mandaron a su casa. Volvió a sangrar y murió en la casa. ¿Ya? Pero cuando produce vasoespasmo, se producen secuelas, hemiplejías, afasias y eso. Entonces el tratamiento del vasoespasmo es mantener un buen volumen sanguíneo, o sea, es aumentar un poco la presión. Pero si tenemos el aneurisma sin operar, no podemos aumentar la presión porque va a resangrar. Entonces, si nosotros operamos, sobre todo a los pacientes que tienen buen estado neurológico hasta el tercer día, cerramos el aneurisma y evitamos el resangrado y podemos tratar el vasoespasmo. Y los pacientes que llegan en mal estado neurológico se operan entre los 11 y 14 días. Esperamos a que disminuya el edema cerebral, esperamos a que la sangre también se diluya un poco, los coágulos, pero muchos de los pacientes no llegan, pues, porque están más graves. Entonces, miren, hay dos maneras de tratar un aneurisma cerebral. Una es la craniotomía más clipaje de aneurisma con un clip de titanio. O sea, abrimos el cráneo y en el cuello o en la base del aneurisma colocamos un gancho de titanio. Eso es el clipaje de aneurisma. ¿Ya? El clipaje de aneurisma. Se escribe CLIP. Esto es un clip de titanio que va a curar el aneurisma. El aneurisma queda curado. Yo he visto pacientes de 80 años, 90 años que en su tomografía se ve el clip y le dio a los 45, 50 años. ¿Ya? O sea, cura. Entonces, un paciente con un aneurisma no roto se puede curar con una cirugía y no tiene riesgo. Si no se ha roto, no tiene riesgo de vasoespasmo. ¿No? Doctor, pero no decir que no deberíamos evitar la cirugía si el aneurisma no está roto. No, cuando el aneurisma no está roto va a depender del tamaño. Si el tamaño es de 2 milímetros, se observa. Claro, no se va a romper. Pero si el aneurisma que se rompe es el que tiene más de 7 milímetros. Si ya está en 5 milímetros, tenemos que sugerirle al paciente una cirugía de aneurisma no roto. Entonces es el clipaje. Aquí no se ve, es el nervio óptico y esto es el clip, ¿ya? Y el aneurisma es esto de acá.
Esta es la arteria carótida. Estamos entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Y esto de acá es el clip, que es de titanio. Y este es el globito, que era el aneurisma. Este es el nervio óptico. Eso es una craniotomía abierta, craniotomía terional más clipaje de aneurisma. Aquí está el aneurisma, ¿ve? Esto todo es el aneurisma. Esta es la arteria y esto es el aneurisma. Un globito de la arteria. Y otra forma de tratar el aneurisma es la terapia endovascular. No todo es a cráneo abierto. Existen aneurismas que no son accesibles quirúrgicamente, que se pueden beneficiar de la, vamos a decir, la cirugía a cráneo cerrado del aneurisma, que sería la terapia endovascular o la terapia de embolización del aneurisma cerebral. Se pueden embolizar aneurismas rotos como aneurismas no rotos. Incluso en esos pacientes que están más graves, para no esperar los 14 días para operarse, se están mandando a terapia de embolización de aneurisma más tempranamente. Ahora, ¿en qué consiste? La terapia endovascular consiste en ingresar un catéter por la ingle y después, a través de esos catéteres que ingresan hasta la carótida, cerca al aneurisma, se ingresa unos microcatéteres. Y esos microcatéteres se van, por decir, el catéter llega hasta aquí y el microcatéter se desenrolla dentro, a través de ese catéter pasa el microcatéter y se desenrolla en el aneurisma y queda embolizado. Embolizado se llama. Queda embolizado el aneurisma. Por ejemplo, una persona conocida era Yola Polastri. Yola Polastri tuvo un aneurisma cerebral que no era accesible quirúrgicamente y se sometió 2 veces a embolización. Y después falleció después de unos años por el aneurisma. Entonces, conclusión, la cirugía de aneurisma, si se puede operar, que se opere porque se cura. La embolización no siempre cura. ¿Por qué? Porque si yo sello esta parte del aneurisma, van a pasar los años y la circulación y la presión va a seguir golpeando acá y este cuello del aneurisma va a seguir aumentando. ¿Ya? Toda esta tecnología médica está progresando. Puede ser que en algún momento la terapia endovascular sí llegue a curar. Pero, mire, con un personaje tan famoso como era Yola Polastri no lo pudo hacer. En Perú estamos hablando. Entonces, pacientes que están muy graves, pacientes con aneurismas que no son accesibles para una cirugía, por la ingle, terapia endovascular y embolización. Pacientes que tienen aneurismas accesibles, sean rotos o no rotos, preferible la craniotomía terional más el clipaje de aneurisma, con clip de titanio. Se sella la base. Ahora, algunos dicen, si no me van a abrir la cabeza, el riesgo es menor. Es falso, porque tanto la cirugía abierta como la no abierta tiene el mismo riesgo de muerte o secuelas. Imagínate que en el momento que ha pasado, que están embolizando el aneurisma se rompe. Estás con el cráneo cerrado, con el aneurisma roto, con un paciente que tú estás viendo todo por fluoroscopía, porque esto es con contraste, se hace con contraste, no es abierto. Estás tú viendo todo con fluoroscopía y ves cómo la sangre se va derramando y el paciente está con anticoagulante. O sea que llaman al neurocirujano, los embolizadores, y uno llega y dice, bueno, está anticoagulado, tendrían que mejorarle la coagulación para poder operar. Se pierde tiempo. Ahora, que pase eso con los años ha sido menos frecuente, pero ha pasado. Entonces, para no ser ni amigo de una u otra técnica, yo digo, los dos tienen el mismo riesgo. Pero si tú tienes un cráneo abierto, y el aneurisma se rompe, lo tienes a la mano.
lo tienes a la mano, puedes hacer 1000 cosas con el cráneo abierto y con el aneurisma roto a la mano. Bueno, entonces eso es lo que hay. Esto es una embolización parcial, también a veces no se puede embolizar todo y se usa el mismo sistema de angiografía por sustracción digital, se usa para las embolizaciones, la misma máquina. Bueno, el resangrado, mayor muerte, el vasoespasmo, mayor mortalidad, y esto es el vasoespasmo que causa infartos y morbilidad. Las arterias se hacen delgaditas. Una pregunta del examen puede ser ¿cuáles son las complicaciones de la hemorragia que producen la hemorragia subaracnoidea por aneurisma roto? ¿Cuáles son? Vasoespasmo. También la hemorragia subaracnoidea puede producir hidrocefalia, hemos visto. Puede producir infartos. Puede producir hematomas intracerebrales. O sea, hay muchas complicaciones, por eso que es una condición en la cual el paciente fallece o queda en estado vegetal. Y su probabilidad de sobrevivir y tener una vida como la que tuvo antes de que sangre el aneurisma es menos del 10%. Bueno, se hacen doppler transcraneales, eso ya, Doppler es una tecnología para ver si el vasoespasmo está progresando o no, a pesar de los tratamientos de UCI. Estas son las imágenes del Doppler transcraneal. Vasoespasmo, las velocidades. Yo he visto pacientes que están operados, se operan al tercer día, están muy bien, aparentemente no tienen vasoespasmo, están en su cama y el día 7, 8 del sangrado dejan de hablar o tienen hemiplegia irreversible, consecuencia del vasoespasmo. Entonces un paciente que se opera de un aneurisma roto tiene que estar monitorizado al menos 20 días. Cualquier cosa puede pasar en 20 días después de la ruptura. Bueno, miren, más frecuente en un estudio en el hospital de 6 meses, 117 aneurismas, mayoría mujeres, 76%, mayoría de arteria carótida interna derecha, en mujeres más, mayoría de la circulación anterior, supratentoriales de polígono de Willis, un 92%. Y bueno, esto es un diagrama de cómo se ve el flujo, ¿no? Es lo que yo le decía, la misma circulación hace que el aneurisma forme remolinos internamente y se vaya haciendo un saco más grande. Pero si a eso le sumas que el paciente tiene hipertensión arterial, eso va a ir con más fuerza y va a hacer que crezca y que sangre el aneurisma. Bueno chicos, si no hay ninguna pregunta, terminamos. Contreras,